Hola, soy Luis Sierra, ortopedista y especialista en artroscopía y lesiones deportivas de la Ciudad de México. Y en este video voy a tocar el tema de las plicas y los pinzamientos sinoviales en la rodilla y todo lo que probablemente quisieras saber. Las plicas son remanentes de tejido blando en forma de membranas, bandas, septos o repisas que se encuentran dentro de algunas articulaciones y pueden causar roce e irritación de otras estructuras que se encuentran en íntima relación con ellas. Son vestigios que no se alcanzaron a perder o reabsorber durante el desarrollo dentro del útero y antes del nacimiento. Son especialmente frecuentes en la rodilla y en menor grado en el codo y el tobillo. En este video voy a hablar sobre las plicas de la rodilla. Las plicas son muy comunes pero inconstantes. De hecho, son tan frecuentes que se considera que su presencia es normal, pero ocasionalmente pueden dar problemas de dolor, inflamación o síntomas mecánicos en la articulación. Te voy a hacer un resumen de la anatomía para que entiendas su localización y relaciones. Si nos asomáramos a ver la rodilla desde enfrente, como te marco aquí, la rodilla se ve más o menos así. Si quito todas las capas de la piel, debajo está el tendón patelar que une la patela con la tibia. Si lo quito también, está la cápsula articular y en su interior hay una grasita que se llama la grasa de Hoffa, que se encarga, junto con la membrana sinovial, de producir el líquido sinovial, que es el aceite que está dentro de la rodilla para lubricar la articulación y limitar la fricción. En la parte de enfrente de la rodilla está la rótula o patela y detrás el fémur con su cóndilo medial y su cóndilo lateral, ambos cubiertos de cartílago. Debajo, la tibia y el peroné o fíbula, los ligamentos cruzado anterior y posterior y los ligamentos colaterales. Y finalmente debajo de ambos cóndilos, el menisco medial y el menisco lateral. Está aceptado que hay 4 tipos distintos de plicas y cada una tiene algunas variantes anatómicas. Marco su frecuencia aproximada en paréntesis. La plica superior o suprapatelar, que puede encontrarse completa, o sea, corriendo de lado a lado de la rodilla, o incompleta o fenestrada. La plica inferior, infrapatelar o ligamento mucoso. La plica lateral o lateropatelar, que es mucho más rara, y la plica ventromedial o medio patelar. No es la más común, pero esta es la plica que puede causar problemas en la mayoría de los casos. ¿Y cómo se forman las plicas? Tras la fecundación, al desarrollarse la rodilla, más o menos alrededor de la semana 8 del embarazo, esta articulación está dividida por tabiques que separan la rodilla en una parte superior o receso suprapatelar de la porción condilar o inferior y otro tabique que divide a la rodilla en una parte derecha y otra izquierda o compartimiento medial y lateral. El tabique supra e infrapatelar en teoría deberían involucionar, o sea, reabsorberse y desaparecer antes del nacimiento. El repliegue sinovial es el resultado de una reabsorción incompleta de estos septos. Las plicas medio-patelar y lateropatelar se piensa que se forman por acumulación de células de tejido en la parte medial y lateral de la rodilla del embrión. Hay 2 razones por las cuales una plica puede causar problemas. En la primera razón es responsable la plica suprapatelar. Esta idealmente debería perderse o al menos retraerse parcialmente dejando un libre tránsito de líquido sinovial entre el compartimiento suprapatelar y femorotibial. Si es completa, este líquido se puede acumular en la parte alta, produciendo lo que llamamos una compartimentalización. Lo mismo puede ocurrir con la plica infrapatelar, aunque es extremadamente raro. La segunda razón es cuando una plica medio patelar, que es la que más frecuentemente produce síntomas, se inflama por un golpe o por roce repetido durante la actividad física. Al avanzar el tiempo, a veces durante la adolescencia o edad adulta temprana, la plica mediopatelar puede perder elasticidad e inflamarse, lo cual aumenta su volumen y puede volverse fibrótica, o sea, rígida, cicatrizada, engrosada o incluso calcificada. A veces las plicas pueden estar formadas por francas bandas que van de medial hacia anterior, en forma de cuerdas gruesas y tensas, en contacto directo con el cóndilo medial del fémur.
Cuando doblamos la rodilla, la plica mediopatelar se tensa y puede rozar el cartílago del fémur. La grasa de Hoffa puede inflamarse de manera crónica y a la larga engrosarse y meterse en el viaje de los huesos entre la patela y el fémur, produciendo un pinzamiento sinovial y generando lesión en el cartílago del fémur por fricción. En este video te muestro una artroscopía de rodilla. Aquí puedes ver la grasa de Hoffa a la derecha de color amarillo como algodón y cómo se atraviesa entre el fémur y la patela. La Hoffa tiene muchos vasos sanguíneos y muchas terminaciones nerviosas y duele mucho. Por encima de esta te estoy enseñando la plica ventromedial, mostrándotela con este gancho palpador. Mira cómo está en íntima relación con el cóndilo del fémur y está entrando en contacto con él. Al inflamarse, se engrosa y fricciona o se atora con el fémur cuando doblamos la rodilla, produciendo por un lado lesión del cartílago que se empieza a deshilachar y fragmentar y por otro lado más irritación y engrosamiento de la plica y de la sinovial alrededor de ella. Cuando esto sucede, le llamamos plica mediopatelar patológica. ¿Y cómo se manifiesta una plica mediopatelar patológica? La respuesta es con dolor e inflamación con la actividad o al doblar la rodilla con carga. En el 90% de los casos, el dolor se presenta localizado en esta zona que te marco, en la parte de adentro de la rodilla. Puede producir sensación de que la rodilla se traba o atora. Por este último síntoma, no es raro que se confunda con una lesión de menisco. El detonante del dolor normalmente es un golpe o un abuso mecánico de la rodilla. La persona puede tener una larga historia de dolor con actividades en las que tenga que doblar sus rodillas con carga, como subir y bajar escaleras, escaladora, ponerse en cuclillas, hacer sentadillas en cualquiera de sus variantes. Los desplantes son mortales. También ejercicios de gimnasio con pesas como el press de pierna. Otros dispositivos que pueden molestar son la elíptica, la bicicleta o spinning, sobre todo con resistencia, y más si te paras en los pedales. También con maniobras que implican posiciones forzadas en flexión, como arrodillarse, hincarse, algunas posturas de yoga, con la flexión extrema o simplemente estando sentado o sentada mucho tiempo con las rodillas dobladas. Otros síntomas que la acompañan son mecánicos, como un tronido, chasquido o crepitación. Esto sucede en el 80% de los pacientes. En el 30% de ellos puede suceder un pseudo bloqueo, o sea, una sensación de que la rodilla se quedó trabada o atorada y que la tienen que acomodar rotando el pie para destrabarla. 70% de los pacientes pueden tener inflamación local. Un 20% clara ocupación de la rodilla con líquido de más o vulgarmente llamado por algunos derrame de líquido articular. En 90% puede haber dolor al tocar la parte de adentro de la rodilla. En 70% se puede tocar la plica desde fuera y en un 20% puede haber síntomas relacionados con problemas de la rótula o patela. ¿Y cómo se diagnostica la presencia de una plica? Mediante un examen físico y estudios especializados de imagen. Podemos pedir un ultrasonido de rodilla para verla en forma dinámica. Aquí te muestro una plica. El problema es que en general el ultrasonido se queda corto muchas veces para ver otras estructuras más profundas de la rodilla, como los meniscos, y nos pueden cegar a otros diagnósticos, con lo que se puede confundir. Yo personalmente prefiero la resonancia magnética, en la que puedo ver un poco mejor todas las estructuras. Las plicas con más de 2 milímetros de engrosamiento las consideramos como anormalmente gruesas. ¿Y con qué puede confundirse? Aquí te pongo una lista. Primero, los problemas patelofemorales o de rótula como desgaste y mala alineación pueden generar dolor que comúnmente se irradia al mismo sitio. Siempre los buscamos, incluso pueden estar asociados. Segundo, las rupturas de menisco, como te comenté, pueden generar fricción y síntomas mecánicos como roces o resaltos internos. Igual pueden dar una sensación de que algo se atora dentro de la rodilla. También producen dolor, solo que normalmente se manifiesta un poco más atrás, sobre la línea de la articulación. De hecho, a las plicas se les conoce como las grandes simuladoras de problemas meniscales.
A veces por golpes directos en la parte interna de la rodilla puede hacerse una lesión de cartílago en el fémur y generar dolor en el mismo sitio, confundiéndose con una plica. Una tendinopatía patelar es una inflamación crónica del tendón que puede culminar en degeneración de su tejido. Este problema puede crear dolor también, pero es fácil de localizar, aunque puede dar síntomas parecidos al tocar el tendón en la parte central y pegado a la patela en su polo inferior, duele mucho. Y finalmente, la jofitis aislada simple por sobrecarga y los pinzamientos sinoviales sin que haya una plica pueden dar dolor. Normalmente molesta a ambos lados del tendón patelar. Muchísimas veces las jofitis y pinzamientos sinoviales van de la mano con los síndromes de la plica ventromedial, pero no necesariamente están los dos. ¿Y cómo se trata una plica sintomática? El tratamiento inicia en forma conservadora, con modificaciones de la actividad, terapia física, fortalecimiento del músculo cuádriceps. Ojo, muchos médicos piensan que la salida de los problemas de rodilla es fortalecer y los ponen a hacer sentadillas, press y extensiones que hacen que el paciente pince más y aumente su problema. Fortalecer de la manera convencional por los llamados isotónicos con mucha movilidad articular no es efectivo. En lugar de esto, se puede probar fortalecer por isométricos, o sea, con la rodilla estirada, sin moverla y sin cargar la articulación patelofemoral. También puede ayudar a hacer estiramientos de los músculos isquiotibiales, los que están atrás de la rodilla. Cuando esto no resulta, podemos recurrir a una infiltración de la rodilla para promover que se desinflame. Cuando el tratamiento conservador no funciona y el dolor se vuelve crónico, muy molesto y limita las actividades físicas, lo que hacemos es una artroscopía para resolver el problema. Aquí puedes ver una de ellas. Esta es una vista desde arriba. Metemos una cámara por una incisión muy chiquita a la rodilla y por otra los instrumentos como un rasurador, tijeras o dispositivos que emiten calor para hacer el procedimiento. La cámara está conectada a una fuente de luz y a un cable que va a un monitor donde yo puedo ver en tiempo real lo que estoy haciendo. Esta es una vista interna. Con un rasurador quitamos el exceso de la jofa inflamada. Como ves, tiene muchos vasitos que vamos coagulando con un dispositivo que emite calor que se llama radiofrecuencia. Nos podemos ayudar con tijeras artroscópicas para cortar el tejido de la plica que está erosionando al fémur y con un rasurador terminamos de quitarla y de retirar el exceso de jofa. Con este rasurador estoy eliminando los fragmentos deshilachados y desprendidos en un afán de pulir un poco el cartílago y resecando el exceso de esta para que ya no roce. Después, discretamente con la radiofrecuencia podemos encoger y pulir un poco el cartílago para finalmente dejar el tejido más liso y libre de pinzamientos. La rehabilitación de un procedimiento de estos implica salir caminando al ceder la anestesia y 2 a 3 semanas de reposo relativo. Normalmente al mes o 6 semanas, con una muy buena rehabilitación, la mayoría de los pacientes ya están haciendo ejercicio. Y finalmente, una pregunta que me hacen mucho: ¿qué pasa si no me quiero operar? La respuesta es nada. Puedes aceptarlo y aprender a vivir con esto y a limitar las actividades que te lastiman. El único problema que puede crear un repliegue sinovial patológico y un pinzamiento sinovial es más erosión del cartílago con el tiempo, que a su vez puede llevarte a más dolor, inflamación y sensación de bloqueo articular, pero nunca te va a llevar a un desgaste avanzado y a una prótesis de rodilla. Ojo, el hallazgo incidental de una plica en una resonancia magnética o en la misma artroscopía no necesariamente significa que hay que quitarla. La decisión de hacerlo radica en los síntomas. Las quitamos cuando no funciona todo lo demás. Normalmente el momento en que yo sugiero la cirugía es cuando mi paciente me dice: doctor, ya me harté de que me esté dando lata. Cuando una plica se quita, normalmente no regresa. El procedimiento es, en la gran mayoría de los casos, resolutivo. Gracias por seguir este video. Te dejo mis datos. Este es mi portal de internet. Estoy al día de hoy en el Hospital Médica Sur, en la Ciudad de México. Aquí está el teléfono. Te dejo también mi correo. Tengo mis redes sociales. Estoy en Facebook, Instagram y YouTube.
te marco aquí las ligas. Gracias una vez más por dejarme ayudarte.